cada uno de ustedes, en especial a la Iglesia de Dios Pentecostés de la República Mexicana, quien está celebrando su convención a nivel nacional. Así es que les voy a pedir que se den ustedes mismos un aplauso fuerte en Cristo Jesús. Lamentamos que nuestro ministerio se caracteriza por usar imágenes, pantallas, documentales. Esta noche no fue posible, no se pudo hacer, así que se está trabajando para que mañana, lástima que tenía un tema exclusivo con todo lo que está pasando en el mundo, porque quería tocar 3 temas de pantalla. El de hoy no se va a poder hacer. Mañana quería tocar sobre la marca de la bestia, los pasos finales, cómo se está acelerando ya la marca, porque el sábado queremos terminar con algo especial en relación al arrebatamiento y los extraterrestres. Esperamos que, lamentablemente ya se perdió el de hoy, pero esperamos que mañana sí podamos tener la pantalla. Pero vamos a entrar en una reflexión en esta noche de la palabra del Señor. En San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche. San Juan 14, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta palabra que hemos leído, para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese vacía, sino que dé fruto a partir de esta reflexión, Señor, en este pasaje que hemos leído. En el nombre de Cristo Jesús, bendice esta palabra, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor, aleluya. En el año de 1990, era un joven viviendo en Israel. Y allí, esa mañana, 9 de la mañana, en Jerusalén, es donde nació este mensaje, que al final quiero hacer la aplicación. ¿Cómo es que se dio? Gloria al Señor. El mundo hoy en día se dirige, está manejado por 3 religiones que acaparan la mayor cantidad de los seres humanos en todo el planeta Tierra, o de los 8.000 millones de personas. La primera que quiero mencionar es el hinduismo junto con el budismo. El hinduismo es la religión que adoran la inmensa mayoría de los asiáticos, tanto chino como la India y múltiples de países asiáticos. Su población es muy grande. Estamos hablando solamente de seguidores del budismo, arriba de 2.000 millones de personas. ¿En qué se basa esta extraña religión? El hinduismo esa religión fundada en el Krishna, una mitología del hinduismo. Según ello, uno de los dioses, que vamos a verlo posiblemente el sábado, aunque como es en público, pero vamos a ver cómo lo hacemos.
y los extraterrestres, y uno de esos dioses que adoran hasta hoy en día los hinduistas, que está en el segundo cielo. De allí viene el alimento número uno de esta religión, de uno de esos dioses mitológicos del segundo cielo. Y como ustedes se van a dar cuenta, el verdadero Dios no está en el segundo cielo. Nuestro verdadero Dios está en el tercer cielo. ¡Gloria a Dios! La historia del hinduismo realmente se hizo famosa por un hombre. Su nombre, Buda. Este personaje místico, histórico, dice la historia que él tenía un vacío profundo y un día se internó, como le decía, la religión del hinduismo, a un retiro solitario, y allí se reencarnó un personaje en él. Cuando regresó supuestamente con una nueva iluminación. Definitivamente dejó a su esposa, a sus hijos, y se convirtió en una especie de un personaje iluminado, que es la palabra que ellos utilizan. A partir de ese momento, en ese convento que hasta hoy en día es famoso en Nepal, donde supuestamente él recibió la iluminación, a partir de ese momento él le dio fuerza a esa religión. En la religión él habla del karma, que la persona en esta vida puede reencarnar cuantas veces sea necesaria hasta llegar al verdadero karma perfecto. Múltiples de personas empezaron a creer en esa religión alimentada ya por Buda. Pero un día Buda murió. El Buda, como la religión él mismo lo enseñó, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron lanzadas en el famoso río que ellos le llaman río sagrado. Hasta hoy en día, después de casi 2000 años, más de 2000 años de esta religión, casi 3000 años, son millones de personas que siguen. Más de 2000 millones de personas siguen esta religión. La segunda religión más grande del mundo, pero déjeme dar una histórica nada más. En el año 563 a.C., 486, nació este hombre en Lumbini, en las proximidades de Kilpastu, actualmente en Nepal. Gautama Buda, como es el nombre de ese personaje místico, ese personaje que existió, y que, como dijimos, después de su muerte fue incinerado. La segunda religión más famosa se conoce como el Islam. El Islam fue fundada en el año 620 después de Cristo. Su fundador, Mohammed o Mahoma. Mahoma era un beduino que vivía en la vida de los desiertos entre Egipto, todo lo que se conoce Arabia Saudita, hasta llegar a Irak. Y ellos vivían en los desiertos. No era un hombre letrado, de hecho no sabía leer. Este personaje tuvo una experiencia, según él, y se le reveló un Dios muy grande, a quien también misteriosamente se le identifica en el segundo cielo. Ese Dios se le identificó a él como Alá. Después de esa experiencia, esa iluminación que supuestamente él tuvo,
Mahoma. Entonces llamó a 40 escribanos, y esos escribanos, en ese ayuno de los 40, lo que ellos hoy se llama el Ramadán, en ese ayuno de los 40 fue teniendo supuestamente una revelación exclusiva de unas escrituras, las nuevas escrituras, el cual hoy en día se conoce como el libro del Islam. Pero cuando hacemos un análisis del libro o de la Biblia de los islamitas, nos damos cuenta que los copistas lo que hicieron fue copiar la inmensa mayoría del Antiguo Testamento y copiar gran parte del Nuevo Testamento, y hicieron sus propias versiones al estilo de los testigos de Jehová y a su estilo también de los mormones aquí en Estados Unidos. Hicieron su propia Biblia, como los mormones hicieron su propia Biblia llamado Mormón. Los testigos de Jehová su propia Biblia, que es la Biblia de ellos, que es completamente tergiversada. Eso es exactamente lo que hizo el Islam con su Biblia de ellos. No es otra cosa que una copia en gran parte del Antiguo Testamento, gran parte del Nuevo Testamento, y hicieron sus propias adaptaciones, y allí hicieron ellos el fundamento de su libro sagrado. En su libro sagrado Mahoma hizo su propia interpretación, habló de los 7 cielos y también habló acerca de la eternidad. Al menos él sí menciona el infierno, cosa que el budismo, para ellos no hablan nada de eso. Y Mahoma sí menciona el infierno como lo describe la Biblia, pero también Mahoma enseña que cuando la persona muere defendiendo el Islam, y mejor todavía si da la vida por el Islam, entonces al morir él va a ir al paraíso, y allí en el paraíso él va a tener, los que murieron como mártires van a tener el privilegio de tener como esposa a 70 princesas. Es por eso que vemos que en el Islam para ellos es un honor morir, porque según ellos morir para ellos es obtener riquezas en el paraíso. Pero Mahoma murió y fue enterrado su cuerpo en la Meca de Medina. Allí en esa Meca, allí está enterrado hasta hoy en día. Cada año, con motivo del ayuno del Ramadán de ellos, van millones de personas hasta Arabia Saudita para hacer la peregrinación que ellos le llaman a la Meca de Medina, y para observar no solamente la famosa piedra que se le vino como regalo del segundo cielo, una piedra especial que tienen ahí, sino para también ver la tumba de Mahoma. Pero Mahoma murió, está enterrado. Que lo que él haya dicho, bonito o no, lamentablemente él murió y no pudo regresar del más allá para decirnos si lo que él dijo es cierto. Lo mismo Buda habló de múltiples de reencarnaciones, hasta llegar a la reencarnación perfecta. Pero Buda murió. Buda fue incinerado, su cuerpo convertido en ceniza, y sus cenizas lanzadas a las aguas del río que hoy pasa toda la gran parte de Nueva Delhi, en la India. Así que Buda no regresó del más allá. Buda no le ha podido decir en los casi 3000 años a sus seguidores que lo que él dijo es verdad, porque no resucitó.
Pero una mañana de 1990 estaba allí en Jerusalén, en el Muro de los Lamentos. Era muy joven y estaba con otro grupo de jóvenes judíos, todos con el servicio militar israelí. Usted sabe que allá es obligatorio hacer el servicio militar. Y allí estábamos sentados casi todo el tiempo. Usted lo va a ver a los jóvenes, muchos jóvenes allí, en el Muro de los Lamentos, jóvenes del servicio militar, sentados ahí. Estábamos sentados frente al Muro de los Lamentos a las 9 de la mañana. Es la hora, y lástima que no tenemos pantalla ni nada que muestren las imágenes. A las 9 de la mañana es la hora en que están bajando los musulmanes de la mezquita de Omar, que es la mezquita que construyeron los budistas, los islámicos, en el monte sagrado de Israel. Y desde entonces Israel no puede adorar en su propio monte, en el monte Moriah, porque ese monte está usurpado por esa mezquita, porque según los islámicos dicen que Mahoma en el sueño, antes de morir, en un sueño, antes de morir, salió de su cuerpo y fue llevado de su cuerpo en espíritu hasta el monte de Moriah, y que allí en el monte de Moriah, acompañado por uno de los arcángeles, voló montado en un caballo alado y subió a los 7 cielos. Es por eso que según los islámicos construyeron esa mezquita allí en el monte de Moriah, porque allí, dicen ellos, Mahoma ascendió a los cielos. Es solamente una historia que se cuenta, porque Mahoma nunca visitó, según los historiadores, la tierra de Israel. Pero allí los islámicos consideran, en la mezquita de Omar, allí en el monte de Moriah, donde tuvo el primero y el segundo templo, allí ellos consideran el tercer lugar más sagrado del Islam. Es por eso que los islámicos en Israel, en Jerusalén especialmente, acuden 3 veces al día a hacer las oraciones en público. Tienen sus propias bocinas y hacen esas oraciones en el día. Una de ellas van en la pura mañana y terminan a las 9 de la mañana. Esa hora ellos bajan del monte de Moriah. Y esa mañana estaba sentado junto con nuestro compañero. Cuando es el momento en que vienen bajando todos ellos, había una escalera que bajaba y exactamente daba al Muro de los Lamentos. Y ahí siempre se ve bajando esos miles o centenares de islámicos que vienen de hacer la oración o el rezo, que le llaman ellos, en el monte, en el templo o en la mezquita. Me llamó la atención que mientras venían bajando, de momento abajo había una persona vestido igual que ellos, como se visten los islámicos. Me llamó la atención que esta persona estaba hablando como nosotros los predicadores cuando nos paramos a predicar. Estaba hablando de una forma así, pero en árabe. Me llamó la atención y le pregunté a uno de mis compañeros jóvenes judíos que hablaba árabe, y le dije: ayúdame para averiguar qué es lo que está diciendo el Señor, porque lo oigo como que está predicando como nosotros. El joven me dijo: acerquémonos. Y cuando nos acercamos me dijo él está predicando lo que tú crees. ¿Cómo? Sí, me dijo, él está predicando lo mismo que tú crees, que Yeshua Nazarino es el Mesías. Él está diciendo que Yeshua Nazarino es el Salvador. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y le dije: pero ante los islámicos, sí, me dijo. Dije: santo Dios, este hombre es valientísimo, porque ya saben ustedes cómo son los islámicos. Y entonces le dije: ¿sabes qué? Esperémoslo, porque yo quiero hablar con él. Cuando él termine, yo quiero hablar con él. Y así es que inmediatamente, que cuando bajaron todos y ya se fueron, nos acercamos con el joven, le hablamos, y él me dijo: no te preocupes, yo también hablo hebreo.
Así es que le dije, te invito a un café y quiero. Ya le dije yo que yo era cristiano, que yo creía en Jesús el Nazareno y que yo quería hablar con él. Y él me dijo, claro que sí. Nos sentamos a tomar en una cafetería que existía en aquel entonces, al puro frente del Muro de los Lamentos. Y allí comienza esta historia linda que quiero compartir con ustedes. Amén, gloria Y a él me Dios. dijo, yo soy un árabe de Irak. Como tú sabes, Antonio, me dijo, todo islámico, por lo menos una vez en su vida, debe de hacer una peregrinación a la Meca de Medina. Y me dijo, eso es un sueño de todo islámico. Así que llegó un momento, dijo, en Irak, en que yo tomé la determinación de hacer mi peregrinación a la Meca de Medina. Así es que dijo, como es una peregrinación lejana de muchos meses, me despedí de mi familia, de mis esposas, porque yo recuerdo que usan la bigamia, de todos mis hijos, y me fui para la Meca de Medina en Arabia Saudita, a la peregrinación. Estando allá, dijo, busqué trabajito para sobrevivir. Y cada día, los 40 días, estaba haciendo lo que se hace la vuelta alrededor de la Meca. Y se la costumbre de ir por 40 días. Por eso llaman el ayuno del Ramadán. Y en esos 40 días uno da la vuelta alrededor de la Meca 40 veces. Y llego, dijo, y después entrar a la tumba de Mahoma. Y allí hacer el famoso rezo de Mahoma. Cuando se terminó los 40 días, dijo, yo cumplí mi sueño. Terminé y en ese momento hablé con uno de los mustin, así le dicen ellos al sacerdote de ellos. Y hablé con el musti y le dije, musti, he terminado mi sueño. He cumplido mi sueño. Tal vez trabajaré unos 2 o 3 meses más aquí para agarrar algo de dinerito y regresaré de nuevo a Irak. Y el musti le dijo, pero oye, ya que estás aquí mismo en Arabia Saudita, ¿por qué no aprovechas para ir a visitar el tercer lugar más sagrado del Islam? La mezquita de Omar en Jerusalén, aprovechando que estás muy cerca de aquí. Y él dijo, me parece una buena idea. ¿Por qué no contar a mis hijos y a mis nietos que no solamente conocí la tumba de Mahoma, sino que también fui al tercer lugar más sagrado del Islam? Así es que tomé la decisión, dijo, y me fui en peregrinación a Jerusalén. Cristo vive. Estando en Jerusalén, dijo, como todo islámico, uno baja a hacer la oración. Gloria al Señor, aleluya. Cristo vive, gloria al Señor. Aleluya. Uno baja a hacer la oración. Así es que dijo, yo iba a la Meca de Medina, a la mezquita de Omar, a hacer la oración, y cada vez que venía en la mañana, Gloria a Dios. pasaba por el barrio que hoy se conoce como el barrio cristiano palestino. Y siempre que pasaba por ese barrio, en esa caminata, dijo, encontraba un lugar, un templo, donde todo el tiempo, cuando yo pasaba ese lugar, habían filas a veces de 100 personas, a veces de más de 200 personas, haciendo fila para entrar a ese lugar. Así que de tanto en eso me dijo Antonio, un día decidí preguntar por qué siempre había gente haciendo fila para entrar en ese lugar. Me acerqué a uno de los vendedores palestinos ahí y le dije, oye, ¿me puedes decir por qué siempre hay gente queriendo entrar a ese lugar?
El palestino me dijo, se rió de mí y me dijo, ¿a poco tú no sabes qué hay allí en ese lugar? Y yo le dije, no, no sé. Él me dijo, esa es la tumba de Jesús, el famoso profeta que habló Mahoma en el libro sagrado del Islam. Cuando él me dijo eso, dije, oh, qué interesante. Sería bueno que también yo entre a ver esa tumba y por qué no hacer los rezos que se le hace igual que Mahoma, y así cuando yo regrese a Irak le diré a mis hijos y a mis nietos que no solamente vi la tumba de Mahoma, que no solamente visité el tercer lugar más sagrado del Islam, sino que también visité la tumba del profeta más famoso que menciona Mahoma, que es Jesús el Nazareno. Aleluya. Así es que dijo, al siguiente día me puse en fila y con mi librito, el famoso libro ellos de los rezos, y me puse en fila. Y allí dijo, llegó el momento en de toda la gente, llega mi momento en que ahí se le deja entrar, hasta hoy en día en la tumba se deja entrar entre 7 o 8 personas, máximo 9. Así es que llegó mi momento y entré con un grupo de 7 personas, me dijo. Y cuando entré a la tumba, yo me quedé confundido. Yo agarré mi librito, pero estaba confundido. Y no podía reaccionar. Y entonces me dijo, de momento, porque como hay gente esperando afuera, uno de los trabajadores, que la mayoría de esas personas que trabajan ahí o religiosos son palestinos, le dijo, apure, salga, hay más gente que quiere entrar. Y entonces yo le dije a este religioso palestino, dijo, disculpa, pero es que estoy confundido. Le dijo, ¿de qué? Es que le dijo, yo tenía listo para hacer mis oraciones en la tumba de Jesús, pero yo no veo ninguna lápida donde diga que aquí está enterrado él. Y cuando lo dije esa palabra, me dijo, el palestino me quedó viendo y me dijo, mira lo que dice ahí en la entrada de la puerta, mira el letrero. Y ahí en la entrada de la tumba hay un letrero escrito en 4 idiomas, en hebreo, en inglés, en árabe y en ruso. Cuando él leyó esa palabra en árabe, dijo, Antonio, mi vida cambió. Gloria a Dios. En la palabra en árabe decía, Él no está aquí, Él resucitó. Gloria a Dios. Aquellos cambió mi vida. Gloria al Cambió mi Señor. vida, dijo. Porque eso no nos decía el Islam. Allí mismo dijo, me regalaron un Nuevo Testamento. Me fui a la casa, al apartamento donde yo estaba, a leer, pero con hambre, aquel Nuevo Testamento, los Evangelios. Y empecé a leer, y a leer, y a leer, y a leer aquel Evangelio. Dijo, empezaba a leer algo que a mí nunca se me había enseñado. Gloria al Señor. Cuando yo empecé a leer, me di cuenta, dijo, lo grande que es creer en alguien que te habló de la vida, de la eternidad, pero que también murió, pero que no solo se quedó en la tumba, sino que murió, sino que resucitó de entre los muertos. Y por lo tanto dijo, yo puedo creer en alguien que sí resucitó. Gloria al que vive. ¡Santo! Aleluya. ¡Santo, aleluya! Gloria al Señor. Y me dijo estas palabras. ¿Sabe, mi hijo? Me dijo, me agarró así, me dijo, hijo, quiero decir, porque era un jovencito yo. ¿Sabe qué, mi hijo? Me dijo, lo que nos hace grandes nosotros los cristianos, me dijo, es que nosotros, comienza a decirme, nosotros somos diferentes del resto de las religiones. Buda murió, me dijo. Buda fue un gran maestro. Dijo enseñanzas extraordinarias. Habló de la eternidad y habló de la reencarnación.
Pero Buda se murió. Buda me dijo, no pudo regresar del más allá para decirle a los budistas, a los hindúes, para decirle, ustedes pueden confiar en lo que yo prediqué, porque yo me morí, yo fui al otro lado, yo verifiqué que es cierto y aquí estoy de nuevo. Me dijo, lamentablemente Buda está muerto, no resucitó y por lo tanto no podemos creer en su palabra. ¡Santo! Gloria a Dios. Mahoma me dijo, fue extraordinario, un beduino que a pesar de no saber leer, es impresionante lo que hizo y levantó. Pero Mahoma está muerto, yo vi su tumba, yo recé en su tumba, él está enterrado. Así que lo que Mahoma dijo no se puede verificar hoy en día. Aleluya. Pero lo que nos hace grande a nosotros, Dios, es que aquel rabino de Nazaret nos dio enseñanza extraordinaria. Hizo milagros que nadie los ha podido repetir. Liberó a los endemoniados. Hizo hablar a los sordos mudos. Dio de comer a 5,000 personas sin contar hombres y niños. A 5,000 hombres, mujeres y niños sin contar a los hombres. Caminó sobre las aguas del mar. Reprendió las tempestades. Y por último dijo, resucitó personas hasta con 4 días de muerto. Y por último se resucitó a él mismo. Por eso dijo, yo puedo decir que el cristianismo es lo más bello que puede haber en este mundo. ¡Aleluya! Gloria a Cristo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Sí, Señor. Pero me dijo esta palabra. Pero el cristianismo, me dijo, hijo, se vuelve obsoleto ¡Santo! si no se predica la última parte. Si él vino, si él murió y si él resucitó, también él volverá. Y ahí, es que ahí nos hace diferente al resto de las religiones, me dijo. Una iglesia, me dijo, que no predique que él volverá, es una iglesia muerta como los budistas, es una iglesia muerta como los islámicos, es una iglesia muerta como el catolicismo romano. La diferencia de nosotros, me dijo, es que no solamente debemos de predicar que él vino, que nos predicó el evangelio, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó de entre los muertos, que ascendió a los cielos y que volverá de nuevo y que esperamos su venida. Su venida es la que nos hace diferente a todas las demás religiones. ¡Cristo vive! Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Cualquier iglesia, me dijo, que no haga énfasis en su segunda venida es simplemente una religión más. Y por lo tanto, como el resto de todas las religiones muertas, desde los últimos 2000 años, este domingo la iglesia cristiana a nivel de todo el mundo cristiano celebró el milagro de la resurrección de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Cristo vive. Pero desde entonces, después de habérsele aparecido por 40 días primeramente a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero no. Cuando hablo apóstol, no vaya a confundir a esos elementos que hoy en día se autodenominan apóstoles y que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo. Gloria a Estamos Dios. hablando de los apóstoles como Pedro, como Juan, como Felipe, como Mateo, de esos que fueron testigos oculares, que comieron con él, que se sentaron con él, de esos que lo vieron resucitar de entre los muertos. De esos estamos hablando. Gloria a Cristo. ¡Cristo vive! Gloria al Señor. Apareció por 40 días. En el día número 40 fue convocado los 70 testigos. El apóstol San Pablo dice que los testigos ya eran más de 500. Cuando dice más de 500 puede decir que pudieron haber sido 600, 700, Gloria al Señor. quizás 900. Lo único que dice Pablo es que los testigos de su resurrección fueron más de 500. Aleluya. Gloria al Señor. Aquel día número 40 se reunieron ese grupo de personas,
persuadidos por el Espíritu Santo, tuvieron un chispazo de que ese iba a ser el último día en que Él se les iba a aparecer. Bajaron aquel día, eso de las 9 de la mañana, a un lugar que es un lugarcito que hasta hoy en día se mantiene un poco escondido en la parte de atrás del Monte de los Olivos, la parte media hacia atrás. Tristemente, lamentablemente y catastróficamente, a la inmensa mayoría de los grupos de peregrinos que llevan de hispano, nunca los llevan a ese lugar. En primer lugar, porque desgraciadamente todos esos grupos de peregrinación los hacen más por intereses comerciales que por intereses de estudio y de investigación. Así que nunca llevan a los hispanos ahí. ¿Por qué creemos que ese lugarcito es el lugar de esta historia? Porque cuando uno llega, y lástima que no teníamos la pantalla, ahí tengo la imagen del último grupo donde estuvimos ahí. Cuando uno llega allí siempre vas a encontrar a los científicos de Discovery, de History Channel, de National Geographic, a los grupos de estudios de historia de las destacadas universidades, investigando en ese lugar. Eso inmediatamente te da la idea, si ellos están ahí es porque ese es el lugar. La historia dice que en ese lugar, unos casi 4.000 años atrás, el padre Jacob, camino hacia Siria, llegó, pasó por esa parte y posiblemente era un poco tarde, estaba cansado y decidió darse lo que nosotros llamamos una siesta, y puso unas piedras como almohada, y mientras se dio aquella siesta tuvo una visión o un sueño. En el sueño miraba una escalera que llegaba hasta el cielo, y en el sueño miró ángeles que subían y ángeles que bajaban. Gloria al Señor. Cuando él despertó, Jacob se dio cuenta que ese lugar era un lugar muy especial. Inmediatamente agarró el aceite que se utilizan ellos para suavizar sus pies en esas arenas secas y fuertes del desierto, y agarró ese aceite y ungió aquellas rocas, aquellas piedras, y allí mismo él hizo una oración de acción de gracia ante el Altísimo y llamó a aquel lugar Betel, o casa de Dios. Gloria al Señor. Y así que nada sucede en la Biblia por accidente. Unos 2000 años después de que el padre Jacob tuvo ese sueño, o quizás 1000 años, 2000 años, dicen los expertos, ahora la historia se va a dar en ese mismo lugar, y allí se va a cumplir lo que Jacob miró. Esa mañana del día número 40 de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, están reunidos los apóstoles, los discípulos, las hermanas que siguieron a Jesús, María Magdalena y todas las hermanas, y posiblemente María. Allí están todos ellos. Como dice Pablo, ya eran más arriba de 500. De momento, esa mañana, 9 de la mañana, allí en ese lugar que hoy en día se conoce como Betel, Betel. De momento se les aparece el Divino Maestro. Gloria a Dios. Debe haber sido impresionante para los discípulos apóstoles verlo allí en ese momento. Y allí Él les da las últimas palabras, el mensaje más extraordinario. Es aquí que yo los envío a todos ustedes. Vayan por todo el mundo y prediquen este mensaje. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y aquí que les doy potestad para hollar escorpiones y serpientes y contra toda fuerza del mal. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Y si tomaren cosas mortíferas, no les hará daño. Gloria a Dios. Aleluya. Y después de decir estas preciosas y lindas palabras,
termina con esta palabra: y aquí que yo estaré con ustedes todos los días, Amén. hasta el fin del mundo. Aleluya. Gloria al Señor. Nadie entiende esta palabra, excepto aquel cristiano que ha pasado por momentos difíciles. Allí se da cuenta. Aleluya. Hay un testimonio que yo comparto que lo recibí de primicia en Dallas, Texas, hace más de 20 años. Gloria al Señor, aleluya. Este hermano mexicano me dijo su testimonio, fue su testimonio. Me dijo: hermano Bolañes, yo era fiel en mi iglesia, como siempre fiel aquí en mi iglesia en Dallas. Un domingo, después del culto en la noche, en la tarde, regresé con mis hijos a mi casa. Iba contentísimo, iba feliz del culto. Al llegar a mi casa, mientras apenas mis niños todos se estaban acomodando, cuando oímos que tocan la puerta, fui para abrir la puerta para ver quién entraba a nuestro apartamento, y eran dos verdes. Así le dicen los mexicanos a los de migración allá en Estados Unidos. Eran dos verdes. Sacaron sus chapas y se identificaron y dijeron: somos de migración. Y entran y le dicen: ¿es usted fulano de tal? Le dijo: sí, señor. Le dijo: desde 1981 usted tiene orden de deportación y hemos venido esta noche para llevarla. Dijo: hermano Bolañes, el mundo se me vino abajo. Mis hijos comenzaron a tener pánico. Mi esposa. En ese momento yo le dije al oficial: señor oficial, señores oficiales, sí es cierto, le dijo, yo tengo orden de deportación, y si eso para ustedes significó infringir la ley, estoy listo. Solo les quiero pedir un favor, le dije. Y ellos le dicen: sí, díganos. Déjenme despedirme de mi familia y orar con mi familia. Él le dijo: no tenemos ningún inconveniente. Él vino y agarró a su familia, a sus hijos. Agarró a su niño de 14 años y le dijo: hijo, tú eres el mayorcito. Tú te vas a hacer cargo de tus hermanitos y cuidar a tu mamá. Mientras está diciendo esto, se ponen a orar llorando. Cuando terminan de orar, él se va hacia los oficiales y se presenta con sus manitos así para ser esposado. En ese momento le dice uno de los oficiales, los dos eran anglosajones, le dice uno de los oficiales anglosajones, le dice: ¿le puedo hacer una pregunta? Y le dijo: sí, señor. ¿Hay un Walmart aquí? ¿Perdón? Sí, que si hay un Walmart aquí. Dijo: sí, señor, está allí solamente a media milla, 1 kilómetro. Ahí está el Walmart, a media milla. Y le dijo: ¿qué estás esperando? Vete al Walmart. Santo. Dijo: disculpe, señor, que te vayas al Walmart, nosotros no estamos aquí. Aleluya. O sea que ahí es donde usted se da cuenta en la palabra de Jesús que dice: y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Hay poder en Cristo. Aleluya. Santo su nombre. Es allí donde ves el milagro. Bendito sea el- Es allí donde ves cómo Dios se glorifica. Gloria al Señor. Aleluya. Esos momentos difíciles cuando alguien ha tenido un cáncer y cuando le declaran que solo te quedan 3 meses de vida. Es allí cuando te das cuenta, clamas a Dios y te das cuenta que esa promesa sigue vigente. Santo su nombre. Aleluya. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Aleluya. Solo aquellos que han estado en un cáncer, solo aquellos que han estado como este mexicano, solo aquellos
que han experimentado esa experiencia con el Rey de Reyes, Señor de Señores, se dan cuenta que esa palabra sigue vigente. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Señor. Poderoso es el Señor, aleluya. Y mientras él decía esta palabra, y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos, una nube lo levantaba. Una nube, o como digo en mi estudio de Masterclass en nuestro canal de Antonio Bolaines Oficial en YouTube, porque en el original se traduce dando a entender que se trataba de una nube de seres angelicales. La Biblia dice que cuando el arcángel Gabriel se apareció a los pastores, después de haberle dado la noticia que había nacido en Belén de Judea, dice que de inmediato apareció como una gran nube de seres angelicales que cantaban un cántico a aquel niño que había nacido. Gloria al Señor, aleluya. Así es que cuando dice y vio, mientras él desaparecía en aquel momento en una nube, solo ellos, los que estaban allí testigos, estaban viendo. Es probable que se trataba de una multitud de seres angelicales. Los evangélicos múltiples de veces todavía no han entendido ese misterio. El misterio de quién es Jesús. Para entenderlo mejor, yo recuerdo una vez que recién convertido me leí un libro de un misionero norteamericano que ya está con el Señor. El libro se llama Ángeles en Misiones Especiales. Y él dice en su narrativa, por eso es su experiencia que él tuvo con seres angelicales. Él dice que una mañana él tuvo la experiencia con el arcángel Gabriel. Él describe que el arcángel Gabriel, como hacemos investigación en nuestro canal de YouTube, en Masterclass, él dice que Gabriel era un ser angelical entre 3 y 5 metros de altura. Aquel ángel extraordinario, como lo describe el libro Ángeles y Misiones Especiales. Pero lo que me impactó es cuando el misionero le pregunta a Gabriel, le dijo: ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dijo: sí. Le dijo: ¿cómo es Jesús en el cielo? Y le dijo: ¿quieres que te diga cómo es Jesús en el cielo? Le dijo: sí, por favor. Le dijo: Él es lo más hermoso que puede haber en el cielo. Una sonrisa de Él en el cielo llena de gozo y de alegría a todos los seres angelicales. Gloria a Dios. Le dijo: cuando Él se hizo humano, cuando Él se hizo inferior a nosotros y se hizo humano, nosotros los ángeles en el cielo no podíamos dar crédito, verlo a Él como ser humano. Y dijo lo que dijo Pedro, dijo que aún los mismos ángeles anhelan, nosotros mismos anhelamos recibir el evangelio que Él les dejó a ustedes. ¿Cómo recuerda esas palabras? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Esa mañana, una nube. Ahora entiendo la palabra nube. Es que el mundo del cielo se impactó. El cielo se alegró al saber que Jesús Nazareno, ese extraordinario personaje, regresaba de nuevo. El que mejor lo explica es el escritor del libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos dice que fueron dos los escritores, Pablo y Bernabé. Bernabé era un sacerdote. Dice Bernabé, el que mejor puede explicar esto, dice que cada año el sumo sacerdote iba al lugar santísimo
para ofrecer un cordero perfecto por los pecados de su pueblo. Pero dice que en ese entonces dice que se presentó Jesús mismo como sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio perfecto. Pero no habiendo cordero que ofrecer, dijo Bernabé, se ofreció él mismo como cordero y se ofreció en muerte de cruz. Y después de haber derramado su sangre por los pecados de la humanidad, dice que subió por encima de todos los cielos y luego dice que ascendió hasta lo profundo de los cielos y se sentó sobre su propia majestad. Lo que va a entender que Jesús y Jehová es la misma persona, es el Todopoderoso, es el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Imagínese usted los ángeles entonces cuando llegó el momento. Sí, el mismo personaje cuando Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo en las santas cenas: Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocéis? ¿No sabéis que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque el Padre y yo somos, digan ustedes, ¡Uno! a mí no me importa lo que digan los testigos de Jehová. Aleluya. A mí no me importa lo que digan los adventistas. A mí me importa lo que dice el propio Señor Jesús. Le dijo Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos. ¡Uno! Ven, alabanza, aleluya. ¡Alabanza al Cordero de Dios! ¡Aleluya! Qué impresionante debe haber sido ese momento. Aleluya. Alabado Cuando los sea Cristo, discípulos, los apóstoles están viendo una nube, posiblemente de seres angelicales, es decir, era una multitud de seres angelicales que se regocijaban porque el majestuoso regresaba de nuevo aleluya. a su trono en el reino celestial. Gloria a ¡Gloria a Dios. Dios! Y mientras los discípulos ven que desaparecen en la nube, las mejillas de ellos estaban empapadas en lágrimas. Los apóstoles, Cristo viva, aleluya. las hermanas, María, todos los testigos están empapados en lágrimas. Mientras sonaba en sus oídos: y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. ¡Amén! Tú. Desaparece en una nube. En ese momento, mientras están en el cielo viendo, aparecen dos seres angelicales y le dicen: varones, hermanos galileos presentes aquí, a este mismo Jesús al cual habéis visto ir en una nube al cielo, así mismo Él volverá. Y desde entonces la iglesia en 2000 años no ha dejado de predicar que esperamos su venida y que esa venida está en este momento a las puertas. ¡Gloria a Dios! Espérese lo que tenemos que hablar mañana, cómo se percibe la gran tribulación, lo que está pasando, el miedo de la gente, la crisis que está pasando. Bueno, mañana voy a hablar en más profundidad en la primera conferencia a las 10 de la mañana. Y en la noche les quiero hablar ya con imágenes y señales. E inclusive, tantas cosas se están dando en este momento. La situación delicadísima que está pasando Israel en este momento. Cuando su mejor amigo le está dando la espalda. El miedo en este momento de la inmensa mayoría de en la mañana todos los pastores vamos a orar. Porque en este momento miles, millones de judíos que están allá en Jerusalén guardando agua, alimento, Hay que checarlo bien. porque tienen Está miedo. borroso. Algo que no lo habían tenido en estos días atrás. Es como que todo coincide con este eclipse que viene este próximo lunes. Sea lo que sea, el rey está a punto de regresar.
por su iglesia. Esperamos, Padre. Dichosos los que tengan a Jesús en su corazón, Gloria al pero no Señor. solamente los que lo tengan. Como dijo este amigo musulmán que conocí cuando era jovencito, si una iglesia no predica que Él volverá, es igual que el resto de las religiones. Es como que si fuera un católico religioso. Lo que lo hace diferente al evangélico es que no solamente cree que Él vino, que murió en una cruz, que resucitó, que ascendió a los cielos, sino que también Él volverá. Póngase de Aleluya, pie. gloria a Dios. Pónganse de pie. Poderoso es Dios, aleluya. Extienda su mano hacia el cielo. Así, de esta manera como yo. Y diga, Él Él volverá. volverá. Y esperamos Esperamos su venida. su venida. Amén. Amén. Que nunca se te olvide en esta convención que esperamos su venida Amén, gloria a con Dios. gozo y alegría, y que estaremos por siempre y para siempre con el Rey de Reyes, Señor de los Gloria señores. a tu nombre, Padre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos creen que nuestro Dios volverá? Amén. Amén. Aleluya. ¿Estás preparado? Amén. A su nombre. Gloria.